Estado conversando un poco acerca de lo que han sido las últimas semanas o básicamente estos dos episodios que se acaban y me comentaron como que coño, el primer episodio es demasiado largo. Y, y bueno, creo que es un poco de lo que estaba hablando en el primer episodio. Me parece que es una buena aclaratoria el hecho de que este podcast no tiene una temática fija. Entonces probablemente haya episodios que de repente conectan mucho con unas personas y de repente no conectan con otras. Bueno, la última semana fue bastante reflexiva y bastante acertada en cuanto a lo que hablaba en el primer episodio del que es yo solo, sobre comenzar los proyectos. O sea, sobre cómo el hecho de comenzar un proyecto a pesar de no estar listo ha hecho que el crecimiento sea mucho más rápido, hablando no necesariamente en resultados, no necesariamente como que en número de seguidores, sino como que en todo lo que he aprendido esta primera semana y la verdad me ha encantado full. Me dijeron un poco que el primer episodio estuvo muy largo, pero lo que pasa con este podcast es que este podcast no tiene una identidad definida. O sea, en vista de que es mi podcast y de que mi variedad de intereses es tan amplio, la verdad yo puedo estar hoy hablando con mi psicólogo, con un psicólogo y mañana estoy hablando con un deportista. Realmente es muy poco probable que hayan una persona que se interese por todos los episodios, porque lo que le estaba comentando a esta persona es que me comenta como que coño, es que el episodio era demasiado largo. Lo que pasa es que es demasiado largo y quizás no te interesa mucho el tema. O sea, de repente, y es como de esta filosofía de conectar con personas que le apasionan las mismas cosas que a mí. A mí me apasiona preguntarle cosas a mucha gente, pero entonces en ese sentido, lo que sucede es que de repente a alguien le apasiona demasiado el deporte y está este episodio que es con este pana que hace CrossFit y termina siendo súper interesante para estas personas, pero para otras personas que les interesa la psicología no van a ver ese episodio completo. Entonces, o sea, sí va a haber como una esencia en el sentido de que se busca profundizar dentro de las conversaciones, pero no hay, o sea, no llega a haber esa uniformidad, ¿sabes? Como de repente estos podcasts o estos programas de asesinatos. Entonces todos los episodios tienen que ver con asesinatos. Aquí simplemente como que como va viniendo, vamos viendo y cualquier persona puede ser invitado. Que por cierto, por ahí tengo, o sea, por ahí viene un invitado increíble que estuvo preso bastante tiempo aquí en Venezuela, o sea, buenísimo. Pronto voy a empezar a subir reels de eso. Pero bueno, viniendo a lo que vinimos, que es básicamente hablar huevonadas, cónchale, la verdad es que es raro, pues, es raro y es catártico como que sentarse aquí a hablar. Sobre todo porque también lo estoy haciendo como una especie de testimonio de vida en el sentido de lo estoy tratando de hacer semanal, como que fresquito. O sea, esto lo estoy grabando un lunes y sale mañana martes. Entonces es como van pasando los días. Una cosa importante que quería decir antes de como que entrar en el tema que preparé para hoy es que, bueno, yo voy a viajar para Argentina por tierra, como lo mencioné en el primer episodio, y voy a pasar por probablemente Bogotá o Medellín, todavía eso todavía no está definido. Voy a pasar por Quito, voy a pasar por luego Lima, luego por Arequipa, luego por Santiago, luego por Mendoza, luego por Buenos Aires. Luego subo a Iguazú, paso a Brasil y creo que de ahí sí sigo mi camino. A lo que voy es que claramente estoy buscando invitados de personas interesantes que puedan tener conversaciones interesantes para invitarlos al podcast. Entonces, si saben de alguien que pueden conocer o no, sería súper interesante si pueden pasarme su link o su profile o lo que sea por cualquier vía. Bueno, entrando en el tema de hoy, saben que algo que creo que de lo cual no hablé mucho en el primer episodio, que es una vaina que a mí me apasiona, y me parece demasiado recha, es algo de lo cual no escapamos, no escapa nadie, y es el lenguaje. O sea, a mí me parece que, ya lo venía diciendo antes, el lenguaje estructura el pensamiento y la manera en la que piensas está condicionada por el idioma en el que hablas, las palabras que tienes a tu disposición. O sea, siempre pongo el ejemplo de los niños, cuando los niños tienen, ¿sabes? Están corriendo y tienen ansiedad, pero no tienen, o sea, no tienen cómo ponerle un nombre a eso que están viviendo. Entonces, como no tiene un nombre, como no tiene una definición, no saben cómo gestionarlo y simplemente como que están corriendo por todos lados hasta que llega alguien, se sienta con ellos y le dice, mira, tú lo que estás viviendo es una profunda tristeza, estás viviendo una ansiedad, la ansiedad es esto, esto y esto, y normalmente las personas la manejan de estos modos, depende del contexto, etcétera. Entonces,
conforme pasa eso, por eso yo siempre he sido bastante apasionado de los lenguajes también. Yo hice todo italiano de Duolingo y la verdad es que quiero aprender alemán porque el alemán tiene una vaina rechísima que es que toma sentido al final de la oración, lo cual hace que los alemanes, ya muchos habrán escuchado este cuento 700 veces porque siempre estoy como que conversándolo porque se une como que a mi plan de vida el hecho de querer aprender alemán. eh, Hace que los alemanes sean muy buenos escuchas porque idiomas como el español o el griego que empiezan a tomar sentido con el verbo en el medio a la mitad de la oración, ya cuando alguien te está diciendo algo, tú lo interrumpes y dices como que, ah, ya sé qué es lo que me quieres decir, o mire, yo iba corriendo, y entonces tú le respondes como que, ah, a tu casa, por el contexto de la conversación. Eso no puede pasar en alemán porque las oraciones en alemán toman sentido al final de la oración. Entonces eso sucede que tienes una sociedad que debido a su lenguaje es mucho mejor escuchando, porque tiene que escuchar todo lo que vas a decir antes de poder hablar. Es mucho mejor pensando, si no, miren todos los filósofos alemanes que existen. Y otra cosa que me parece increíble del alemán, y que también tienen otras, o sea, tampoco es como que el alemán es de ultimate lenguaje, porque simplemente cada lenguaje es como que ajustado a su realidad y tiene sus ventajas y desventajas. Pero algo que me parece increíble del alemán es que te permite construir. O sea, tú quieres decir taza de café y es una palabra, pues. No tienes, o sea, tú no tienes que esperar que salga un diccionario, que inventen una palabra. O sea, tú puedes inventar tus propias palabras y eso me parece como que hace que, el, que haya como que mayor propensión a la ingeniosidad y a la creatividad y a la capacidad de crear, porque no es como que las cosas son, no es it is what it is lo que es, sino que yo tengo la capacidad de crear, o sea, de ponerle nombre a las cosas que están sucediendo y de verbalizarlo. Y como lo vimos con el ejemplo de la ansiedad, esa vaina es demasiado importante. Entonces creo que eso va a ser un tema bastante recurrente con respecto a este podcast, hablar del lenguaje y, y bueno, de sus repercusiones en la existencia y de sus no repercusiones, porque ya también creo que se habló un poco de la definición por la negación. Y bueno, nada, hoy específicamente me pareció increíble traer algo que me cambió mi manera de ver el mundo. Ya yo tenía como que o sea, cierta familiaridad con diversas filosofías, como el estoicismo, el budismo, ¿sabes? Como que vainas que de repente te van guiando, pero hubo un concepto que fue un punto de singularidad en cuanto a mi visión de la vida. Y ese concepto es la antifragility, o sea, la antifragilidad. O sea, el concepto de lo antifrágil. O sea, ¿de qué va la antifragilidad? O sea, la antifragilidad, si tuviésemos que no sé, ponerlo en una frase, es esto como que lo que no mata engorda, lo que no mata te hace más fuerte. Y es este concepto que las cosas malas que pasan en tu vida o las cosas desagradables son cosas que al final, depende cómo las manejes, te terminan haciendo crecer. O sea, está el concepto de la resiliencia y la resistencia. O sea, es como, imagínense una banda elástica. Entonces, cuando la banda elástica es presionada, ella resiste, es resiliente y vuelve a su lugar. Pero la antifragilidad habla de de un crecimiento al estilo muscular. O sea, no estrés postraumático, sino crecimiento postraumático. Es decir, cuando tú llevas al límite tu vida o cuando situaciones te llevan al límite en diferentes aristas, lo que están haciendo esas situaciones es poniéndote un reto, por un lado, pero es que tu capacidad de gestión de este tipo de cosas crezca. Entonces es como que siento que te pone como un poco agradecido de las vainas malas que pasan. Tampoco es como que, no, mira, se murió toda mi familia. Entonces eso me hace resiliente porque puedo soportar, o sea, me hace antifrágil porque ahora tengo la capacidad de soportar cantidades ingentes de dolor y eso es una buena noticia. Ok, es una buena manera de verlo, pero también o sea, hay una dimensión gigante de negatividad encima. O sea, pero también te pones a ver y yendo, porque bueno, esta es una conversación que se descubre a la medida que se va hablando, yendo a la vida de las personas, o sea, de las personas que han hecho cosas grandes y de las personas que piensan profundamente, la verdad es que un común denominador, y creo que es un común denominador en la vida de cualquier ser humano, es que no han tenido vidas fáciles. O
sea, Schopenhauer odiaba la vida, odiaba a su mamá. O sea, Nietzsche se le murió toda la familia. Elon Musk tiene que sí, un tema con su papá cabillísima de que el carajo es insaciable. O sea, pero historias profundamente desgarradoras que los terminan, o sea, terminan siendo como que un poco la gasolina que los guía a lograr hacer estas cosas, pero también estas situaciones de antifragilidad son las que hacen que su músculo, por decirlo así, o que su capacidad de afrontar dificultades crezca. Entonces, siento que sin negar la parte negativa que puede tener un acontecimiento desagradable en la vida, indiferentemente de su dimensión, también el hecho de poder superarlo o de haberlo gestionado de alguna manera hace que tengas más herramientas para afrontar la vida. Y, y bueno, cuando yo de repente veo este video que lo voy a poner en la descripción, que habla de la antifragilidad, dije, coño, qué arrecho. O sea, literalmente es la moralidad del asunto. Pues dije, que bolas esta manera de pensar, que bolas esta manera de ver las dificultades y las cosas. Y también siento que te pone a ver las cosas un poco como un reto. No quiero caer en la motivación vacía, pero te pone a ver las cosas como que, ok. Entonces me puse a pensar y digo, como que, coño, qué cool. O sea, sin quitar la parte negativa de las cosas que vivimos en la vida, digo, coño, esta circunstancia o este peo en el que me metí, que fastidio, que ladilla, pero a la vez es lo que me va a permitir poder meterme después en peos más grandes o poder soportar circunstancias más adversas o con mayor nivel de adversidad, tanto bien sea para mí o para mi familia. Y dije, bueno, me parece un tema interesantísimo para llevar al podcast. Entonces, personas como yo, siento que también hay muchas otras cosas que me influenciaron en esta manera de ver el mundo, tienen como que este drive o estas ganas de siempre ponerse en circunstancias antifrágiles. Porque yo soy de una pequeña ciudad de Barquisimeto, una ciudad pequeña, y la verdad es que dentro de que no tengo unas condiciones súper privilegiadas, siento que aquí yo tengo una manera de hacer mi vida. O sea, yo puedo hacer mi vida en esta pequeña ciudad y, y tener una vida relativamente satisfactoria, pero entendiendo que la vida es finita y que siempre estoy buscando como que más vainas que hacer y que estoy joven y que estoy en esta etapa de mi vida, estoy constantemente en búsqueda de situaciones que me lleven hasta cierto punto al límite para poder luego vivir más situaciones de ese tipo. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo, pero es como que viéndolo desde ese punto de vista ya le pierdes un poco el miedo al dolor, le pierdes, porque además es parte de la vida, el dolor es inherente a la existencia y quien evita el dolor simplemente evita vivir o evita gran parte de las dimensionalidades de la existencia, además que es inevitable. Me pasa que puedo perseguir circunstancias en las cuales hay una alta probabilidad de dolor, de incertidumbre, de dificultad, pero con mucha emoción, o sea, por la persona en la que esas circunstancias me van a convertir, además de la circunstancia per se. O sea, estamos hablando de que yo voy aparentemente a mediados de febrero a embarcarme en un viaje a Argentina por tierra, lo cual involucra más allá de un gran esfuerzo económico y de tiempo, es como que un esfuerzo emocional grandísimo, es un tema de migración, o sea, es un tema de como que empezar una nueva etapa en la vida, sobre todo en este momento donde ya la vida que tenía tanto en Venezuela como, o sea, en Venezuela, tanto en Caracas como en Barquisimeto, simplemente va a dejar de existir como la conozco y no voy a poder volver a ella. Porque bueno, Heráclito, ni yo, ni el río es el mismo, ni yo soy el mismo, es algo que me da miedo, pero a la vez es algo, o sea, el hecho de que me dé miedo y el hecho de que lo vea tan trancado me parece súper emocionante, precisamente porque si puedo hacer eso, puedo hacer muchas cosas más y porque siento que parte de la vida, que lo estaba viendo en un podcast hace poco, que habla de que no, bueno, el sentido de la vida es crecer. Yo eso creo que está muy matizado desde un punto de vista capitalista, pero sí, yo siento que el sentido de la vida es vivir y creo que eso podemos, vamos a ver, tengo 20 minutos, ok. Pero bueno, voy a cerrar la idea para poder entrar en esa idea. Entonces, entonces siento que, o sea, entonces siento y creo que las personas
cuando persiguen constantemente el hedonismo, que es esta filosofía de siempre estar buscando el placer, o sea, siempre estar buscando lo que me hace sentir bien, siempre estar buscando la felicidad como si fuese la única meta que existe en la vida, como si fuese el fin último, o sea, porque además no existe felicidad sin la parte infeliz, o sea, cómo celebras algo que no te costó llegar a hacerlo y que te cuesta implica más allá, o sea, porque las cosas tampoco son blanco y negro, no es que es felicidad y dolor, la vida es multidimensional y tiene como que demasiadas aristas que vives mientras la vives. Entonces, siento como que este drive que existe en la sociedad actualmente de perseguir como caballo con gringolas la felicidad, las gringolas son las vainas que van aquí en el caballo, y también de evitarle el dolor a las personas mientras puedan, las convierte en personas que son como un músculo atrofiado, es decir, un músculo que no se usa. ¿Por qué? Porque, ok, te vacilas mucho la parte hedonista, bien sea por drogas, bien sea por vacile, bien sea por simplemente buscar el constante placer, pero ¿dónde está la parte realmente rewarding, realmente gratificante de la vida donde tú superas un reto, superas algo que te da miedo, te enfrentas a un peo que no sabes cómo resolver, pero igual te metes? Entonces, esa capacidad resolutiva que creo que me enseñó mi papá, desde un punto de vista como que viéndolo más desde mi historia personal. Y, y bueno, nada, y volviendo al tema de... Ya va. Volviendo a este tema de que el sentido de la vida está en crecer. O sea, yo como sociólogo no puedo evitar pensar en el crecimiento desde un punto de vista cultural y cómo, o sea, para esto tengo que dar un background histórico que es un poco ladilla, o para mí no es ladilla, la verdad es que es muy interesante, acerca de cómo es muy fácil ver las vainas desde el punto de vista, desde nuestro contexto histórico-social. O sea, literalmente soy yo sociología aquí y no pensar en cómo ahorita es muy normal que las personas piensen en crecer. O sea, en crecer, ¿por qué? Porque la sociedad es exitosa cuando crece. O sea, un país es exitoso cuando crece su PIB, cuando crece su población, cuando crecen sus exportaciones. A mí me parece muy interesante el modelo que tiene Nueva Zelanda, que no habla desde un punto de vista que, bueno, que también es lo que se ha desmentido, que el hecho de que un país tenga un PIB alto no quiere decir que tenga un buen estilo de vida o que las personas, sus habitantes, tengan una buena vida. O sea, ahí está Angola, que es un país petrolero, con cantidades ingentes de dinero que está entrando en él, pero no sé si se les parece algo familiar. Básicamente la corrupción es gigante y el 90% de la población vive en una pobreza desproporcionada. Entonces, hay más aristas del desarrollo que solo crecer. Entonces, cuando yo escucho como que esta opinión, que el sentido de la vida está en crecer como humano, en ponerse retos, o sea, y entendiendo que este episodio y este podcast y yo soy muy picky con el lenguaje, o sea, crecer no es el verbo. O sea, yo entiendo a lo que se refiere, pero yo siento que el verbo es simplemente vivir. Porque cuando tú me hablas de crecer, siento que estamos persiguiendo directamente el crecimiento. O sea, crecer limita la posibilidad de éxito de la vida a unos estándares, bueno, ¿cómo no decirlo? A unos estándares capitalistas y a unos estándares de una vida no analizada desde un contexto de toda la historia de la humanidad, o al menos la que conocemos, sino que en un contexto muy específico donde no llega realmente a profundizar en, en lo que puede llegar a ser la esencia humana, si se dice de algún modo. Porque crecer es muy reduccionista. Ahora, es muy raro y parece hasta tonto que esta sea mi respuesta, y la verdad es que claramente no es mi respuesta para el resto de la vida, es algo que se me está ocurriendo en este momento. Yo creo que el sentido de la vida es vivirla. Y cuando digo vivirla, obviamente lo hablo más o sea, más desde un punto de vista del diccionario de acción de vivir. Hablo de experimentarla. O sea, cuando yo me puse a pensar acerca de lo que quería hacer con mi vida, yo lo que pensé por mucho tiempo o sea, a lo que llegué fue que yo quiero ser una persona que vivió muy bien su tiempo. O sea, quiero ser una persona que persiguió conforme a sus posibilidades, y si soy un outlier y logro ser muchísimo más de pinga, pero que persiguió las cosas que le importaban y que luchó por
hacer las cosas que realmente quería hacer. O sea, ¿qué quiero decir que el sentido de la vida es vivirla? Quiere decir que me gustaría estar involucrado en los grandes acontecimientos de mi tiempo que me importan. Es decir, si yo hubiese sido un joven en los 60 y realmente me importa mucho la guerra, pues me voy a la guerra de Vietnam, estadounidense obviamente, o vietnamita. Si yo soy un joven norteamericano en los 60 y o sea, estoy más en un tema de derechos humanos, de protesta contra la guerra, yo quiero ir a la protesta de la guerra, contra la guerra, meterme psicodélicos. O sea, yo creo que el sentido de la vida es vivirla o sea, y luchar realmente por lo que a uno le importa, indiferentemente de lo meaningful que sea eso para la humanidad. O sea, porque claramente está como que estas cosas que nos unen a todos, como pueden ser la protesta contra la guerra, pero también hay cosas que son quizás más nimias, como a mí me gusta mucho un cantante y yo quiero ir al concierto. O sea, a mí me parece que eso, o sea, el hecho de atreverse a hacer las cosas necesarias para tú ir a ese concierto, o para tú ir a protestar, o para tú migrar de un país, o para tú devolverte a tu país, o sea, tener las bolas de hacer lo que uno quiere hacer, lo que uno quiere hacer significando lo que a uno le importa, o sea, no lo que uno quiere hacer en el sentido de que, ah, yo quiero hacer esto porque es lo mejor, porque todo el mundo se está yendo del país, entonces yo me voy del país también, no. O sea, lo que yo quiero hacer en el sentido de lo que, o sea, desde un punto de vista de una decisión reflexiva, donde yo tomé una decisión que, aunque evidentemente como sociólogo no puedo evitar decir que va a estar súper, hiper, megamatizada por razones sociales, es una decisión que tiene un componente importante de individualidad y que es mía. Y que esa decisión yo la voy a honrar echándole bolas por lograrla. Desde lo que a ti te importa, si tú ves, pruebas, analizas, tomas una decisión y sigues para adelante. Y sigues para adelante en este contexto de antifragilidad, no en el contexto de tuve una mala experiencia, me dolió, me hizo sentir mal, me volví a encerrar o me volví a retraer, ya no quiero hacer cosas que me hagan sentir mal, no, porque precisamente saber handelear esas cosas en la vida es importante para poder seguir desarrollándose, que precisamente es la palabra que se está usando ahora conforme al éxito de países, que antes era, antes los países, el éxito de un país se medía mediante su crecimiento, ahora es mediante su desarrollo, que va más allá de números, va en intangibles. No olviden suscribirse, no olviden darle like, no olviden chequear las redes sociales para que estén pendientes ahí cuando vayan a salir los episodios. De repente el episodio de esta semana con Manuel no les gusta, pero de repente el próximo episodio sí. Entonces me parece una herramienta útil para estar al tanto. Eh, si tienen a alguien interesante para entrevistar, aquí estoy. Y bueno, nada. Chao, chao. Felices Navidades. Sabes que muy mal el momento para empezar un podcast, ¿oíste? Perché è un amore proibito. Ricordi